Seguimos con otro tema. Comenzaron las labores de limpieza y remoción de escombros tras el devastador tornado que afectó a Puerto Varas. De acuerdo al último catastro de las autoridades, más de 250 resultaron dañadas y miles de hogares siguen sin suministro eléctrico. La intensidad de este fenómeno fue calificado en categoría 1, con rachas de viento que alcanzaron los 178 kilómetros por hora. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el investigador del Centro del Clima y Resiliencia CR2 y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Estamos en contacto con Roberto Rondanelli. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, bien, gracias. Roberto, primero en modo general, ¿cómo calificas lo que se vivió ayer en Puerto Varas con este tornado? Bueno, es un desastre bien increíble porque la verdad es que cuando hay un tornado muchas veces pasa por un lugar que no tiene ninguna población y en este caso ocurrió la mala suerte de que el tornado pasó por el medio de una ciudad bastante habitada. ¿Y por qué en la generalidad, digamos, pasa por lugares no habitados? ¿Es porque se va planificando en zonas, pienso en Estados Unidos, donde es muy normal de que hayan estas zonas con eventuales tornados? ¿Es así? No, es simplemente porque hay más zonas no habitadas que zonas habitadas. Ya. Entonces, la probabilidad es igual en un lugar, pero cuando uno mira en el mapa así una ciudad es una cosa pequeña y en general está rodeada de un montón de otros lugares que no están poblados. Entonces, muchas veces es simplemente mala suerte nomás que el tornado cruce justo por una ciudad, como ocurrió ayer. Ahora, expliquemos un poquito lo que tiene que ver con las categorías. Entiendo que la categoría, en este caso nivel 1, se mide por el efecto y el daño que provoca un tornado, ¿no? Sí, el daño máximo que ocurre con el tornado. Entonces puede ser que, por ejemplo, en alguna parte fue un EF0, pero se determina que en un lugar en particular fue un EF1. Ahora, mi impresión es que todavía eso es muy preliminar. Ya yo entiendo que la Dirección Meteorológica mandó un equipo de gente en terreno que va a levantar la información de terreno de los daños y va a emitir la categoría que finalmente ocurra. Y me da la impresión, por las imágenes, que no va a ser EF1, va a ser más que EF1. Ah, ¿tú crees que podría ser más que categoría 1 en este caso por los efectos que tuvo el tornado? Porque también eso influye pasó por el centro de Puerto Varas, digamos. Evidentemente los daños serían bastante menores, Claro, si hubiera sido en un lugar donde no hay ninguna infraestructura, ninguna persona, digamos. Exacto. Ya. Exacto. Es más difícil evaluar la intensidad del tornado en un lugar donde no tienes infraestructura. Ahí tienes que depender como de los árboles y esas cosas. Claro. Pero por las imágenes y por lo que nosotros sabemos, hemos discutido con otros colegas que es muy posible que el tornado sea un EF2 y no un F1. Ya. ¿Es mucha la diferencia, te lo pregunto, en términos de magnitudes, de un F1 a un EF2? Hay un rango, ¿cierto? Entonces tú mencionaste al principio el rango máximo de viento es como del orden de 180 kilómetros por hora. Pienso que el tornado estuvo entre un máximo, digamos, de la categoría F1 a la parte baja de la categoría EF2. O sea, tampoco es que fue mucho más que 180 kilómetros por hora, puede haber sido 200 en algunas partes. También en los videos se ve como que el tornado va como saltando, ¿sí? Sí. Que no en todas partes el tornado tocó tierra, sino que en algunas partes toca tierra, luego salta y vuelve a tocar tierra en otro lado. Entonces, de repente hay vacíos, ¿cierto?, en lugares en donde no van a encontrar daño los chicos que vayan. Y quizás van a encontrar mucho daño en otra parte, pero al final el daño que manda es el daño máximo. Entonces, de acuerdo a los videos que hemos visto, es difícil que no vaya a ser un EF2, ¿ya? Pero hay que esperar lo que determinen las personas que vayan al terreno. Claro, la Dirección Meteorológica de Chile, como tú dices, Roberto. Ahora, déjame ir al origen, o al centro, digamos, de todo esto. ¿Por qué se provocan los tornados? ¿Cómo se producen? Bueno, los tornados son los vientos más extremos que uno puede tener en el planeta, ¿ya? Y se producen porque la rotación que usualmente está en una dirección así, no sé si me ven en la pantalla. Se ve. De alguna forma como que las nubes que son los cumulonimbos chupan esta rotación
y la cambian de dirección. En vez de que esté en esta dirección girando las cosas, empiezan a girar en esta dirección. Y ese giro es capaz de producir succión y apretar, digamos, el giro como una bailarina de ballet, ¿cierto? O como una patinadora. Típicamente uno en los cursos de física, siempre los profes de física le enseñan eso de la conservación del momento angular. Es materia de enseñanza media, así que nadie se tiene que sorprender. Pero básicamente uno gira más rápido cuando junta los brazos. Claro, claro. ¿Ya? Y ese efecto de succión entonces hace que como que la columna de aire se junte, así como junta los brazos la bailarina, y empieza a girar mucho más rápido que el giro que tenía originalmente. Sí. Y así se forma el tornado. Yo me puedo equivocar en el concepto, ahí por favor corrígeme. Aquí se va generando también fuerza centrípeta, ¿no? O centrífuga, ahí tengo la duda. Claro, la aceleración es centrípeta y la fuerza es centrífuga. Perfecto, tiene las dos. Pero es una cosa técnica, pero sí, hay un montón de fuerza ahí y potencia, y por lo tanto el tornado, como ustedes vieron, es una cuestión que logró destruir, por ejemplo, casas de madera. Se ve que le faltan paredes y el techo en algunos videos de Puerto Varas, y eso ocurre en el plazo de unos pocos segundos. Ahora, y todos los tornados son distintos. Qué tontera lo que estoy diciendo, pero en términos de, por ejemplo, la duración, la extensión que puede tener el desplazamiento de un tornado, ¿no? ¿Cómo lo evalúas tú con los datos que se conocen hasta ahora de lo que sucedió en Puerto Varas, de este en particular? De lo que sabemos hasta ahora en Puerto Varas, tenemos unas trayectorias que cruzan como alrededor de 3 o 4 kilómetros por la ciudad. Pero podría ser más extenso, terminarse más extenso si los chicos de la DMC van a los lugares rurales y tratan de preguntarle a las personas si vieron o no vieron el tornado, si registraron daños también, podría ser más extenso. Como dato, hay un tornado histórico del año 1981 que cruzó por el medio de la ciudad de San Carlos, un tornado muy, muy, muy fuerte, que fue un EF3, según lo que se cree. Ese tornado tuvo una longitud de 57 kilómetros. Es decir, tuvo una trayectoria de 57 kilómetros que cruzó por la ciudad de San Carlos. Está el presidente Boric en Puerto Varas, hay varios temas. Primero, obviamente, la situación de emergencia, ayudar a las personas damnificadas, pero en tu experiencia y del centro del CR2, se hablaba y apuntaba a el gobierno anterior con respecto a la falta de radares de tornados. Explícanos cómo un radar puede no predecir, pero sí adelantarse, anticipar la formación de un tornado, y cuánto tiempo puede ser eso para dar un margen, digamos, de emergencia. Mira, el radar no es la panacea. Ya. Siempre hay que ser escéptico cuando los científicos empiezan a pedir equipos, porque en general es para la ciencia y para jugar uno. ¿Ya? Uno se entretiene con los radares y ve cosas y publica más artículos y le cuenta a los colegas cosas más extrañas. Pero en el caso del radar, yo creo que sí ayudaría. Ahora, la salvedad que hay que hacer es que el radar es un equipo, pero se requiere de una cadena, ¿cierto?, en donde el radar sería el primer eslabón, pero hay más eslabones que tienen que ocurrir, y son los profesionales, los científicos que lo operan, claro. Que procesan los incluso datos del radar, hasta las autoridades, los periodistas y los periodistas que le comunican a la población el riesgo. O sea, toda esa cadena tiene que ocurrir para que en realidad el radar como equipo sea útil para prevenir, ¿cierto?, el riesgo de estos tornados. Porque hay unos pocos minutos en que el radar nos podría decir 20 minutos, 15 minutos antes, hay un posible tornado en esta trayectoria, y avisarle a la gente que se encuentra en esa trayectoria, ¿cierto? Esto se puede hacer con la tecnología de los teléfonos celulares. Sí. Y permitir que las personas tomen resguardo. Eso se hace hoy día en Estados Unidos, que es el país que está más avanzado en estas materias. Pero no es una cuestión, y eso me gustaría dejarlo claro, no es una cuestión meramente de hardware. No es simplemente poner el radar. Y lo otro es que es un compromiso que tomó el Estado. ¿Ya? El jefe de Estado en el momento de los tornados de Concepción y Talcahuano y Los Ángeles, el 2019, que era el presidente Piñera, él comprometió
estos radares meteorológicos para Chile y lamentablemente hasta el momento nada de eso se ha materializado. No tenemos ningún radar en Chile, salvo un pedacito del sur de Chile, de Tierra del Fuego, que está cubierto por un radar argentino. ¿Ya? Esa es la única parte del territorio que tiene radar meteorológico. Pero es una tecnología que está perfectamente al alcance de nuestro país, del ingreso, digamos, de nuestro país. No somos un país pobre, tenemos instituciones que lo pueden recibir, como la Dirección Meteorológica, que van a poder trabajar con esos datos y van a poder generar las alertas. Entonces no se entiende mucho cómo es que esto no ocurre todavía. Bien, Roberto Rondanelli del CR2, académico de la Universidad de Chile. Gracias nuevamente por acompañarnos, Roberto. Que estés muy bien. Gracias, Nicolás. Un abrazo, gracias.